¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre cuando una empresa decide despedir al hombre que sostenía, en silencio, toda su estructura? Mi nombre es Luis Salvatierra. Tengo 52 años. Y durante 14 años fui más que un empleado. Fui el puente invisible entre los hospitales que salvaban vidas y los proveedores que nunca fallaban. Mientras otros hablaban de cifras, yo hablaba con personas. Mientras se obsesionaban con métricas, yo resolví emergencias a medianoche. Pero un lunes cualquiera, en una sala de juntas sin ventanas, alguien creyó que podía reemplazar la confianza por algoritmos, las llamadas humanas por correos automáticos y los vínculos de años por licitaciones anónimas. Ese día me dijeron que mi puesto había sido eliminado, que la empresa necesitaba modernizarse. Asentí, agradecí, me levanté, sonreí, porque lo que nadie en esa sala sabía es que yo llevaba 3 años preparando ese momento. Esta no es solo una de esas típicas historias de venganza. Es una advertencia, una lección, una reconstrucción. Porque a veces, perderlo todo te permite recuperar lo que realmente importa: tu dignidad, tu nombre, tu poder. Y sí, también puede ser la mejor manera de devolverle al mundo un poco de justicia. Empecemos. Soy ingeniero logístico de formación. Pero si me hubieras conocido en 2010, me habrías encontrado sentado frente a una cama de hospital, sosteniendo la mano de mi hija Elena, de 14 años. Murió esperando un tratamiento que no llegó a tiempo, no por falta de médicos, ni por falta de presupuesto. Simplemente porque el hospital no tenía en stock los insumos que necesitaba. Desde entonces, algo se quebró en mí, y al mismo tiempo, algo nació. Una promesa silenciosa, un compromiso casi irracional, que ningún hospital bajo mi responsabilidad volvería a pasar por lo mismo. Así fue como comencé en Red Nova Farmacéutica, no como un ejecutivo ambicioso, sino como un hombre roto que buscaba una causa. Me dieron un puesto modesto en el área de abastecimiento y desde el primer mes me enfoqué en entender algo que casi nadie valoraba: las personas detrás de cada cadena de suministro. Me aprendí los nombres de los choferes, las esposas de los gerentes de almacén, los cumpleaños de los técnicos de distribución. ¿Por qué? Porque sabía que cuando el sistema fallara, y siempre falla, serían ellos quienes responderían rápido si yo había cultivado confianza. En poco tiempo, dejé de ser el tipo de compras para convertirme en el intermediario de confianza entre hospitales públicos, proveedores farmacéuticos y centros de distribución. No usaba tablas dinámicas ni dashboards. Usaba mi celular y respondía a cualquier hora. En las inundaciones del 2017, fui yo quien activó envíos alternativos cuando las rutas se cortaron. Cuando hubo escasez de anestesia en 2019, conseguí stock en Perú y lo traje por tierra. No era magia, era previsión, empatía y haber hecho las llamadas correctas años antes. Mi oficina estaba llena de carpetas físicas, post-its escritos a mano y tarjetas con números que solo yo entendía. Mis colegas me decían que debía digitalizar todo. Yo simplemente sonreía, porque sabía que lo que me hacía valioso no eran mis métodos, sino los resultados. Y aunque en la empresa nadie hablaba de ello en voz alta, todos sabían que si Luis Salvatierra estaba en la línea, las cosas se resolvían. No porque fuera indispensable, sino porque había entendido algo que pocos ejecutivos entienden. En la logística médica, cada error tiene rostro, y cada decisión, consecuencias humanas. Todo cambió con la llegada de Carla Méndez. Tenía 36 años, un MBA de una universidad extranjera y un currículum brillante lleno de palabras como transformación digital, optimización de procesos y eficiencia escalable. Fue presentada como la nueva directora ejecutiva de operaciones de Red Nova
enviada directamente por la Junta tras una reestructuración interna. Su primera aparición fue impecable. Trajes de corte perfecto, frases ensayadas y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Nos reunió a todos en una sala de conferencias y habló durante 40 minutos sin mencionar una sola vez la palabra paciente. Desde el inicio, quedó claro que Carla y yo hablábamos idiomas distintos. Donde yo veía rostros, ella veía costos. Donde yo hablaba de urgencias médicas, ella hablaba de márgenes de error. En una de nuestras primeras conversaciones, me preguntó por qué usábamos tantos proveedores repetidos en distintas regiones. Le expliqué que esa era precisamente la clave, redundancia segura para no depender de una sola fuente. Me miró con aire condescendiente y respondió: Luis, eso no es eficiente. Centralizar es la clave. Poco a poco, comenzó a reestructurar la operación. Primero eliminaron mis reuniones semanales con los hospitales. Luego, reasignaron mis proveedores más críticos a nuevos gerentes que apenas conocían el negocio. Las decisiones empezaron a tomarse sin consultarme. Cuando pregunté, me dijeron que era parte del nuevo modelo operativo. Y lo entendí. Carla no quería renovar el sistema. Quería reemplazarlo. No me opuse. No hice escándalo. Solo observé, porque algo en su mirada me dijo que ya había tomado su decisión desde el primer día. Yo representaba un modelo que no encajaba con sus tablas de Excel, y por eso debía ser descartado. Lo más curioso era cómo hablaba de las relaciones humanas como si fueran errores de sistema. En una presentación interna, mostró un gráfico en el que mi red de contactos estaba catalogada como informal, no trazable, no escalable. Nadie dijo nada, pero yo vi las miradas de varios colegas. Sabían que esa red informal era la que había evitado colapsos más de una vez. Carla trajo consigo una promesa de modernidad, pero olvidó que la modernidad sin humanidad es solo una máquina bien pulida para cometer errores más rápido. Y yo ya había empezado a preparar mi respuesta. Lo que Carla nunca sospechó fue que yo ya había vivido esa película antes. No era la primera vez que veía a una nueva administración llegar con promesas de eficiencia y visión global. En 2015, durante una crisis interna, estuve a punto de ser reemplazado por un software de gestión automatizada que, según los informes, iba a reducir los errores humanos en un 78%. Aquel intento falló estrepitosamente en menos de 6 meses, pero me dejó una enseñanza valiosa. Si yo quería proteger lo que había construido, debía prepararme para el día en que decidieran prescindir de mí. Así que durante la pandemia, cuando el mundo entero estaba paralizado por el caos logístico, hice un movimiento silencioso. Fundé una pequeña consultora con nombre genérico LS Rello Consulting. La registré legalmente, con todo en regla, como asesor externo en gestión de abastecimiento sanitario. Lo curioso es que nadie lo notó, porque no lo hice a escondidas, pero tampoco lo anuncié. Simplemente comencé a ofrecer soluciones durante las crisis que los sistemas grandes no podían resolver. Los hospitales no necesitaban burocracia. Necesitaban a alguien que les garantizara entregas a tiempo, incluso cuando los canales normales estaban colapsados. Y yo era esa persona, pero no como empleado de Red Nova, sino como socio estratégico. Así fue como, poco a poco, empecé a renegociar ciertos contratos clave. No para perjudicar a la empresa, sino para asegurarme de que, si algún día me echaban, esas relaciones no murieran conmigo. Los contratos estaban perfectamente elaborados, cláusulas de salida flexibles, sin penalizaciones, firmas autorizadas, todo en papel membretado y con respaldo legal. Pero lo más importante no era el papel, era la confianza. Los proveedores no firmaban por obligación.
Lo hacían porque sabían que, detrás de ese contrato, estaba yo. Cuando me preguntaban por qué estaba haciendo eso, respondía con sinceridad: no sé cuánto tiempo más estaré en Red Nova, pero sí sé que seguiré haciendo esto desde donde sea. Guardé copias físicas de cada acuerdo en una caja fuerte. Organicé una carpeta con planes de contingencia, listas de contactos críticos, rutas alternativas. Todo pensado para activarse en menos de 72 horas. Y lo más irónico, todo eso fue posible gracias al caos de la pandemia, que expuso cuán frágiles eran los grandes sistemas y cuán fuertes podían ser las redes humanas bien cuidadas. No actué por rencor, lo hice por principios. Porque después de perder a mi hija por una falla de suministro, entendí que la única manera de evitarlo de nuevo era construyendo un sistema paralelo. Uno que no dependiera de un cargo ni de una oficina, sino de mí, de lo que sabía, de lo que había sembrado. Y mientras Carla reorganizaba su modelo operativo, yo ya había diseñado el mío. Silencioso, portátil, legal. Y, sobre todo, listo para activarse. Solo necesitaba una chispa, y ella misma estaba a punto de encenderla. El lunes por la mañana me llamaron a la sala de reuniones 4B, la que casi nunca se usa salvo para temas sensibles. Al entrar, supe de inmediato lo que estaba por ocurrir. Carla Méndez estaba sentada al centro, flanqueada por una joven de recursos humanos que no me dirigía la mirada. Había una carpeta manila sobre la mesa, ni una taza de café, ni un gesto amable, solo protocolo. Luis, dijo Carla con tono neutro, hemos revisado la estructura organizativa tras la implementación del nuevo sistema. Como parte de este proceso, lamentamos informarte que tu posición ha sido eliminada. Lo dijo sin pausas, como si leyera un párrafo entrenado. La palabra lamentamos no llevaba ni una pizca de emoción, solo trámite. La joven de recursos humanos intervino con voz temblorosa, explicando los detalles de la indemnización, el seguro médico por 3 meses, el acceso al programa de recolocación laboral. Carla no dijo una palabra más. Revisaba su teléfono mientras yo asentía con la cabeza, sin interrumpir. Cuando preguntaron si tenía alguna duda, respondí: no, todo claro. Gracias por la oportunidad. Me levanté, recogí la carpeta y salí, sin levantar la voz, sin dramatismos, pero con una certeza latiendo fuerte en el pecho. Ella acababa de activar todo lo que llevaba 3 años preparando. Mientras caminaba hacia mi escritorio, sentí la mirada de Carla en mi espalda. Seguramente pensaba que yo era otro más de los veteranos difíciles de reemplazar, que saldría en silencio con la cabeza baja y el orgullo herido. Lo que no imaginaba era que esa mañana no estaba perdiendo a un empleado, estaba desmantelando sin saberlo el soporte silencioso de toda su operación. De vuelta en mi cubículo, abrí mi cajón, saqué una caja y empecé a empacar con tranquilidad. Fotos, reconocimientos, un portaminas que me había regalado mi hija antes de fallecer. Pero dejé algo en su sitio, mi agenda negra, esa que parecía anticuada para los tiempos modernos, pero que contenía, escrita a mano, cada contacto, cada celular personal, cada favor pendiente que en este negocio aún valía oro. Al salir del edificio, un colega me palmeó el hombro. No te merecías esto, Luis, dijo. Sonreí, porque sabía que esto no era el final. Era solo el principio. Pasaron exactamente 4 días desde mi salida hasta que se encendió la primera alarma. El jueves por la mañana, Carla Méndez llegó a la oficina lista para otra jornada de reuniones sobre automatización de procesos. Pero lo que la esperaba sobre su escritorio no era una presentación de PowerPoint, sino una pila de sobres marcados como urgente.
Cada uno contenía una notificación de terminación de contrato enviada por uno de los proveedores clave de Red Nova. Primero fue Pharma Andina, el distribuidor exclusivo de anestésicos. Luego Biotrax, proveedor de materiales quirúrgicos descartables. Le siguió Medicentro del Sur, responsable del abastecimiento en 3 hospitales regionales. En menos de una hora, 5 cartas confirmaban lo que yo ya sabía. Los contratos contenían cláusulas de salida voluntaria con 30 días de aviso, sin penalización, sin obligación de continuidad. Carla, desconcertada, intentó contactar a cada proveedor, pero se topó con una muralla invisible. Ninguno tomó su llamada. Las secretarias repetían el mismo mensaje frío y educado. El señor Valdez no está disponible. ¿Desea dejar un mensaje? Los correos no obtenían respuesta. Las reuniones eran canceladas o pospuestas indefinidamente. Fue entonces cuando Carla accedió a los archivos digitales para revisar los contratos. Y ahí descubrió lo que yo había dejado preparado con precisión quirúrgica. Todos los acuerdos clave habían sido renegociados durante la pandemia. Todos tenían condiciones flexibles. Y en todos aparecía el mismo nombre como contacto primario, Luis Salvatierra, representante de LS Redlock Consulting. En ese momento lo entendió. No me habían despedido a mí. Habían desconectado, sin saberlo, las arterias principales que sostenían la vida logística de Red Nova. Y el sistema empezó a fallar. Esa misma tarde, 3 hospitales llamaron preocupados. No habían recibido sus entregas semanales. Uno de ellos, el Hospital de Urgencias de Córdoba, tenía 8 cirugías programadas para el lunes y necesitaba válvulas cardíacas que nunca llegaron. Otro, en Santa Fe, alertó que los anestésicos estaban por agotarse. La dirección médica pidió explicaciones inmediatas. En menos de 24 horas, lo que parecía una simple reestructuración se transformó en un incendio sin control. Carla, presionada por los directivos, convocó una reunión de emergencia con el equipo de compras. Les exigió respuestas. Nadie las tenía. Los nuevos gerentes no conocían a los proveedores. No sabían cómo reaccionar. Los números estaban, pero las relaciones no. Y eso era precisamente lo que yo había construido. No solo una red de suministro, sino una red de lealtades. Mientras Carla buscaba culpables en sus hojas de cálculo, yo, desde la tranquilidad de mi casa, revisaba los mensajes que llegaban a mi bandeja de entrada. Luis, ¿estás disponible para una reunión urgente? Tenemos interés en migrar contigo nuestros pedidos regulares. Red Nova está cayendo. ¿Estás listo para operar por tu cuenta? La respuesta ya estaba escrita, y el reloj de Red Nova había comenzado su cuenta regresiva. El viernes al amanecer, Red Nova ya no era la misma. Las primeras luces del día no trajeron soluciones, sino más correos de cancelaciones. Otros 2 hospitales anunciaron públicamente que estaban evaluando rescindir sus contratos y la empresa no restablecía el flujo normal de insumos en 48 horas. Los periódicos regionales comenzaron a publicar titulares discretos pero preocupantes. Retrasos logísticos ponen en riesgo operaciones quirúrgicas en el interior del país. La junta directiva, hasta ese momento confiada en el nuevo modelo de eficiencia, empezó a hacer preguntas. Ese mismo viernes, a las 11 de la mañana, Carla recibió una llamada del vicepresidente regional. Su tono ya no era cordial. «Necesito un informe claro», dijo. «¿Qué está pasando con la cadena de suministro? ¿Por qué 5 de nuestros principales proveedores han desaparecido en una semana?» Carla titubeó. Habló de transición, de ajustes temporales, de procesos heredados. Pero el vicepresidente no quería explicaciones. Quería respuestas, concretas,
inmediatas. Mientras tanto, en una pequeña oficina improvisada en mi casa, yo estaba firmando los primeros acuerdos formales con proveedores que, hasta hacía una semana, trabajaban exclusivamente con Red Nova. Ya no me llamaban para pedirme ayuda. Me llamaban para ofrecerme alianzas exclusivas. Tony Valdez, de Pharma Andina, fue el primero. Luis, nosotros no trabajábamos con Red Nova. Trabajábamos contigo. Si decides armar tu propia operación, puedes contar con nosotros desde ya. Le siguieron otros: Gerardo de Biotrax, Silvia de Medicentro, Natalia de Insumos Rivas. Todos coincidían en lo mismo. La relación era conmigo, no con una firma abstracta. El sistema que Carla había intentado centralizar con algoritmos, en realidad, estaba sostenido por vínculos personales construidos a lo largo de una década. Y ahora, sin que ella pudiera evitarlo, esos vínculos se estaban reconfigurando. A mi favor, esa tarde, redacté 5 contratos nuevos con cláusulas claras: distribución prioritaria, entregas en 72 horas, seguimiento personalizado. Los proveedores firmaron sin dudar. Sabían cómo trabajaba. Sabían que no prometía lo que no podía cumplir. Cuando envié los contratos a los hospitales que me habían contactado, la respuesta fue inmediata. Si puedes garantizar entregas desde la próxima semana, te asignamos la cuenta. Confiamos en tu palabra, Luis. Hazlo funcionar. Mientras tanto, Carla seguía llamando líneas que no le respondían, escribiendo correos que caían en buzones vacíos. El efecto dominó ya era irreversible. Red Nova no solo había perdido contratos, había perdido credibilidad. Y en un sector donde la confianza salva vidas, esa pérdida no se recupera fácilmente. El lunes sería el comienzo de una nueva semana. Para Red Nova, una pesadilla logística. Para mí, el inicio formal de una nueva etapa, ya no como empleado, sino como socio estratégico, como la única opción viable. El lunes, a las 8:43 de la mañana, recibí un correo firmado por Carla Méndez. El asunto era breve: propuesta de reunión urgente. El tono, esta vez, era completamente distinto. No había fórmulas formales ni menciones a reestructuración operativa. Solo una línea directa: Luis, necesitamos hablar. Estamos abiertos a una solución conjunta. Por favor, indícanos disponibilidad hoy. Respondí con calma: disponible a las 3. Oficina principal de Red Nova. Llevaré una propuesta. A las 3 en punto, entré por la misma puerta por la que había salido apenas una semana antes. Esta vez no llevaba tarjeta de empleado, ni uniforme corporativo. Vestía un traje azul marino y llevaba bajo el brazo una carpeta de cuero. En la sala de reuniones ya me esperaban Carla, 2 abogados de la empresa y el vicepresidente regional. El ambiente era tenso, pero no hostil. Más bien, ansioso. Luis, comenzó el vicepresidente, gracias por venir. Sabemos que estás en condiciones de ayudarnos a restablecer nuestras operaciones. ¿Qué necesitas para hacerlo? Abrí la carpeta y repartí copias de un contrato breve pero claro. Mi empresa, LS Redlow Healthcare, actuaría como distribuidor primario exclusivo para los hospitales previamente abastecidos por Red Nova. Me encargaría de gestionar los insumos críticos, restaurar la red de proveedores y coordinar directamente con las áreas de logística médica. Todo con inicio inmediato. Las condiciones, añadí, incluyen un margen del 30% sobre el costo de distribución, garantía de pagos a 15 días y autonomía total en la ejecución del servicio. Carla se movió inquieta en su silla. Un 30% es mucho más de lo que manejábamos internamente. La miré con la misma serenidad con la que ella me despidió.
La semana pasada, yo era un costo prescindible. Hoy, soy la única solución viable. No estoy negociando venganza. Estoy ofreciendo resultados. Hubo un silencio incómodo. El vicepresidente hojeó el contrato y murmuró: «Estos términos son duros, pero justos». Luego levantó la mirada. «¿Puedes garantizar la operación inmediata? En 24 horas restablecemos las entregas. Ya tengo confirmación de 5 proveedores y rutas listas. Las primeras entregas llegarán mañana al Hospital de Córdoba y al de Santa Fe. Lo único que falta es su firma». Carla desvió la vista. El vicepresidente tomó un bolígrafo y firmó sin decir más. Luego me estrechó la mano con firmeza. «Bienvenido de vuelta, Luis. Aunque, técnicamente, nunca estuviste fuera». Cuando me acerqué a Carla para entregarle su copia, la miré con respeto, sin orgullo ni rencor. «Gracias por la oportunidad, Carla. A veces, las mejores decisiones parecen errores al principio». Ella asintió levemente, sin palabras. Y así, una semana después de ser despedido, regresaba no como empleado, sino como proveedor independiente, indispensable y respetado. Ya no pedía espacio en la mesa. Ahora yo ponía las condiciones. Ya no dependía de una firma. Ahora la firma dependía de mí. 6 meses después de aquella reunión en Red Nova, mi oficina ya no era el escritorio improvisado al lado de la cocina. LS Redlow Healthcare se había convertido en una empresa real, con presencia en 3 provincias, operando de forma ágil, humana y sin el ruido innecesario de la burocracia. Teníamos una pequeña sede alquilada en Rosario, 3 coordinadores logísticos de confianza, todos ex colegas que conocían el valor de una llamada a tiempo, y una asistente que había trabajado 20 años en hospitales públicos. Nadie tenía títulos rimbombantes, pero todos entendían que un error en nuestro trabajo podía costar vidas. Mi modelo de negocio era simple: menos capas de poder, más compromiso directo. No invertimos en campañas publicitarias ni en tecnología innecesaria. Invertimos en relaciones, en conversaciones sinceras, en presencia cuando las cosas se complicaban. Y funcionó. En lugar de perseguir contratos masivos, nos enfocamos en ser imprescindibles para pocos, pero valiosos clientes. Cada semana revisaba personalmente los reportes de entregas. Si algo no se cumplía, yo era el primero en hacer la llamada. No para buscar culpables, sino soluciones. Porque ese era el sello que me distinguía desde el principio. Cumplir incluso cuando el sistema colapsaba. Mientras tanto, en Red Nova, las cosas no volvieron a ser como antes. Aunque lograron estabilizar algunas operaciones, su reputación quedó herida. Los hospitales empezaron a mirar con recelo la gran estructura que había fallado en el momento más crítico. Carla Méndez presentó su renuncia 2 meses después de mi regreso. No fue escándalo público, solo una salida silenciosa, de esas que el poder prefiere olvidar rápido. Aceptó una oferta en una startup de software médico en Buenos Aires, lejos del ruido, lejos de las urgencias reales. Yo no celebré su caída. No era necesario. El tiempo se encargaba de poner cada pieza en su lugar. Lo importante para mí no era haber vencido a Carla, sino haber construido algo que no dependiera nunca más de jefes ciegos o decisiones arbitrarias. Una tarde de noviembre, sentado en mi oficina, revisé el último informe del mes. 100% de entregas a tiempo, 0 devoluciones, todos los pagos al día. Respiré hondo. Sobre el escritorio, una foto de mi hija Elena me miraba. Sonreía, no por lo que yo había ganado, sino por lo que había transformado. Porque de una pérdida nació un propósito. Y de ese propósito, un sistema que hoy garantizaba que otros niños tuvieran lo que ella no tuvo.
una oportunidad real. No construí un imperio. Construí un servicio que merecía existir. Y esta vez, nadie podía quitármelo. Esta no fue solo una anécdota personal. Fue una de esas historias de venganza que no se construyen con rabia, sino con visión, inteligencia emocional y preparación silenciosa. Luis no gritó, no amenazó, no destruyó, solo se retiró y dejó que el sistema se desmoronara solo, porque dependía de más de lo que sus jefes imaginaron. Y esa es la gran lección. En un mundo donde lo humano parece reemplazable, lo verdaderamente valioso sigue siendo aquello que no se puede automatizar: la confianza, la reputación, la palabra cumplida. Luis no ganó por tener más poder. Ganó porque supo esperar, prever y construir un legado que nadie podía borrar con una simple carta de despido. En tu vida profesional o personal, pregúntate: ¿estás construyendo algo que te pertenezca o solo sostienes el sistema de otro? A veces, perder un puesto es lo mejor que puede pasarte, si estás listo para convertir la caída en una plataforma. Bocadillo de cómic escribe en los comentarios: yo también me preparé. Si esta historia te inspiró o conoces a alguien que necesite escucharla hoy, compártela, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque vienen más historias reales, más historias de venganza, donde la justicia no grita, pero siempre llega.